Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy. Estamos con Leandro Calvetti, preparador físico. Leandro, gracias por venir. ¿Qué tal, Tripa? Buenas tardes, un gusto estar acá y bueno, muy agradecido que me hayas invitado. La preparación física en la alta competencia se hace cada vez más dura, ¿no? Es cada vez más necesario tener una preparación física mucho más exigente, digamos, y lo estamos viendo por ahí en los resultados en todos los equipos, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. La verdad que ha tomado una relevancia a niveles muy altos. Hoy en el mundo la preparación física cambia y va mutando constantemente porque la dinámica y el desarrollo del juego lo va exigiendo. Aparte hoy, el jugador de fútbol, sobre todo, que es la especialidad donde vos estás, digamos, antes eran que lo sacaban a correr y lo llevaban, hacían pretemporada, corrían 15 kilómetros, y la realidad es que el jugador de fútbol se la pasa en 100 metros por 64, picando, corriendo, yendo y viniendo. Es una dinámica que no tiene nada que ver, digamos. Sí, lo que te decía hace un rato, ha venido evolucionando toda la parte de la preparación física a lo largo de los años. Esto que bien marcabas vos, hace 30 años atrás se trabajaba de esa forma y hoy estamos hablando de nuevas corrientes, sobre todo que vienen desde Europa, que es donde el fútbol hoy mayor negocio capta y claro que ha venido cambiando porque la demanda del juego hoy es otra. Energéticamente, fisiológicamente, hoy se requiere de otra cosa. Si ya no trabajar sobre esos volúmenes en los que se trabajaba antes, metodologías totalmente genéricas. Hoy se entrena como se juega, es decir, el entrenador busca plasmar un modelo de juego y con ese modelo de juego va buscando la intensidad y va buscando desarrollar el rendimiento óptimo de todo el equipo. Ahora, hay equipos como River que tiene una dinámica, hablando de fútbol argentino, sí, por supuesto, ¿no? Que tiene una dinámica en la cancha donde vos ves que todos corren, que todos marcan, que presionan y que te pueden mantener ese ritmo casi los 90 minutos. Ahora, hay otros que son tan profesionales como River y no lo pueden hacer. Depende un poco del preparador físico. ¿Cuáles son ¿por qué se da esto? La diferencia específica, Tripa, es la siguiente, es tratar de mantener altos niveles de intensidad durante la mayor cantidad de tiempo. Hablamos hace un rato de esto de los volúmenes. Hoy ya el volumen no prevalece. Hoy quien hace la diferencia es quien más intensamente juega. Pensemos que un jugador desarrolla un volumen en los 90 minutos o en el tiempo efectivo de juego de entre 9 y 14 kilómetros. Pero de esos 9 o 14 kilómetros, 3 kilómetros como mucho son realizados a alta intensidad. Y quien genera la diferencia es aquel equipo que a esa intensidad la desarrolle de la mejor forma. En lo que estamos hablando da la sensación que un futbolista como Riquelme, excelso por donde lo mire, le costaría mucho hoy porque sería marcado de otra manera, digamos, ¿no? Sí, en ese aspecto yo soy de los que piensan que la capacidad de un jugador como Riquelme o como tantos otros pasa por su inteligencia mental, por lo que él... Tiene una rapidez mental distinta a los Sí, otros. claro. Nosotros hoy los profes tenemos que trabajar en tratar de que el jugador juegue a una intensidad muy alta durante el tiempo efectivo de juego. Ahora, esa intensidad hay que saber manejarla porque el fútbol, como todos los deportes también de conjunto, hay que estar todo el tiempo tomando decisiones. O sea, yo percibo, analizo y inmediatamente ejecuto. Eso es muy difícil cuando sobre todo estás a una alta intensidad con las revoluciones a 1000 por minuto y bueno, y ahí es importante y ahí es donde se ve la categoría del jugador. A esas revoluciones yo cómo tomo una decisión. El que mejor las toma es aquel que hace la diferencia. En este caso Riquelme no era un jugador de los más intensos, pero hacía o equilibraba toda esta cuestión por su rapidez mental. Me acuerdo una vez había ganado en una final de la NBA, había salido campeón San Antonio Spurs, y en una entrevista a Ginóbili, una de las cosas que le preguntaban, ¿y en qué está pensando en mañana? Y dijo, en tomar Coca-Cola y comer papa frita. Entonces, claro, sorprendió porque dijo, ¿cómo? Durante la competencia no se prueba eso.
O sea, la alimentación también forma parte de esto, ¿no? Sí, sí. Pero a ese rigor, bueno, en ese nivel de profesionalismo, sí. Hoy Tripa, gracias a Dios, al nivel en el que nosotros trabajamos, el jugador ha ido cambiando, se ha vuelto muchísimo más profesional y toma en cuenta todas estas cuestiones que nosotros le llamamos entrenamiento invisible, que tiene que ver con el descanso, tiene que ver con la hidratación y por supuesto con la nutrición. Es muy importante que en el tiempo libre que tengan, ellos no pierdan de vista todo este tipo de cuestiones que son, pero netamente importantes, porque hacen a que el jugador siempre esté en condiciones y manteniendo altos valores, altos porcentajes de rendimiento. Cuando se está en pretemporada se trabaja doble, triple turno, lo que sea. Cuando se está en competencia, digamos, ¿cómo es mejor llevar adelante la actividad física? ¿Doble turno a la mañana, a la tarde? ¿Cuál es lo óptimo? ¿Cuál es tu forma, digamos? Bueno, en realidad en la preparación física no hay una... Yo soy de los que piensan que no hay una receta. Hay que tratar de ver cómo o qué grupo se tiene y de acuerdo al grupo ir manejando ciertas cuestiones. En el fútbol hoy generalmente se entrena por la mañana, los entrenamientos hoy, de acuerdo a las corrientes contemporáneas, a las corrientes de hoy, se trabaja en volúmenes de 90 y 120 minutos, ya está todo, ya existen ciertos protocolos, ciertos parámetros que nosotros los profes, los cuerpos técnicos manejamos. Pero yo no te podría decir cuándo es mejor o cuándo es peor. Ahora se habla, escuchaba hace un tiempo, bueno, está en discusión permanentemente el tema de las pretemporadas. Decíamos hace un rato que todo esto venía cambiando y viene cambiando demasiado. Hay gente, hay corrientes que determinan de que por ahí una pretemporada no es tan importante porque es imposible, fundamentan que en el lapso de un mes podamos llenar de combustible a los jugadores para trabajar durante un año. Hay otros que opinan y son más adeptos a la corriente de trabajar de acuerdo a microciclos estructurados, es decir, preparar el partido semana tras semana y de acuerdo a un objetivo. Hay diferentes metodologías. Yo pienso que hay que tratar de que el jugador crea en lo que vos manifestás, en lo que vos tratás de inculcar en el campo de juego y que se produzca una sinergia. Y que esa sería la forma en que se podrían lograr los objetivos propuestos y llegar a las metas. En el fútbol se trabaja diferenciado absolutamente. Por ejemplo, el rugby no tiene nada que ver lo que trabaja los forward con las líneas. Sí. ¿En el fútbol se trabaja diferenciado así también? Sí. Hoy se estudia muchísimo la demanda energética que tiene, en este caso, el fútbol. Y específicamente cada jugador en su posición en el campo. Y de acuerdo a la demanda energética, a los volúmenes y a las intensidades que cada jugador tiene como función en el campo, se trabaja, no desarrolla el mismo volumen un volante central que el que juega en la línea defensiva, por ejemplo, como central. Un extremo tiene intensidades o juega una intensidad muchísimo más alta que la que juega el volante central. Hay un montón de cuestiones que hacen de que se diferencien las preparaciones y que se tenga en cuenta el puesto en el que cada jugador se desempeña. A mí me gusta mucho el fútbol inglés y la dinámica que veo del fútbol inglés la veo en pocos, tal vez un poquitito en el alemán, digamos, pero me da la sensación que le han sacado un plus, digamos. De hecho, ahora hay 4 equipos ingleses en las 2 finales, digamos, de los torneos más importantes de Europa. Sí. Han logrado sacar un plus, digamos. Esa preparación que ellos lograron, el futbolista argentino hoy, ¿está en condiciones de ingresar a ese fútbol, digamos? Mira, nosotros el año pasado tuvimos la linda experiencia de jugar el Mundial Sub-17 de Corea y quedamos afuera en manos de Inglaterra. Perdimos en octavos de final 2-1 y un poco nos interiorizamos del trabajo que se venía haciendo en Inglaterra. Meses más tarde, campeón en Sub-17 en la India. Entonces, respaldando un poco
todo el trabajo que se venía haciendo. Hubo mucha inversión, hay mucha investigación, se maneja mucho dinero, se trabaja desde la base deportiva, desde los más chiquitos, y como te decía, hay muchísima inversión, hay mucha gente que trabaja junto a los chicos, y por eso, después de 10 años, consiguieron todos estos rendimientos. Se apostó a lo que nosotros siempre los profes tratamos de poner acento, se apuesta a trabajos de largo plazo, a procesos que hay que respetar, que hay que tratar de apoyar, porque trabajando seriamente, trabajando organizadamente, con una planificación y teniendo en cuenta todas estas variables, con el tiempo se terminan cumpliendo objetivos. Y es el caso de este país, o sea, no solamente lo vemos en la Premier o en la Champions, sino han sido campeones juveniles en las dos categorías y han estado muy cerca y han hecho una muy buena actuación en el mundial, en este último mundial de Rusia. Lea, gracias por venir. No, muy amable, muchas gracias por la invitación, Tripa. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta otra oportunidad que nos convoquen las entrevistas para todos ustedes. Muchísimas gracias.